en un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes y señoritas de quinto de secundaria de este hermoso país, Bolivia? Les saluda su maestra Ruth Dana Quispeachá y juntos vamos a desarrollar la última parte del tema Trascendencia de las religiones en la persona humana, en el área de valores, espiritualidades y religiones. Hasta ahora hemos aprendido que al hablar de trascendencia estamos hablando de espiritualidad y que el hombre está en continua búsqueda del Ser Supremo. Hablar de religión es hablar de espiritualidad con las diferentes formas de manifestar la fe a Dios. Es conocer las diferentes ceremonias, ritualidades, dependiendo siempre del lugar y las tradiciones culturales y por supuesto ancestrales. Vamos a la página 255 de la cartilla y comencemos a desarrollar este nuevo subtítulo que dice así: Conocer los símbolos de las diferentes religiones. En esta página observamos que hay varios símbolos los cuales identifican a una religión. En la religión del judaísmo, el símbolo que los identifica es la estrella de David. Es una estrella de 6 puntas formada por 2 triángulos equiláteros, tal cual se observa en la cartilla. Actualmente es considerado el emblema principal de la religión judía y aparece también en la bandera de Israel. La estrella de David tiene 12 ángulos, por lo que están asociados a las 12 tribus de Israel. La menorá es también otro símbolo del judaísmo. Es un candelabro de 7 brazos y aparece también en el escudo de armas de Israel. En la religión del Islam tienen como símbolo el creciente y estrella, los cuales podemos observar en la imagen número 6 de la cartilla. Este símbolo del creciente y estrella consiste en una luna creciente y una estrella de 5 puntas. Es un signo espiritual. Actualmente este símbolo aparece en banderas de países de tradición musulmana. En la religión del cristianismo tenemos a la cruz, que significa la resurrección. También representa el amor de Cristo por nosotros, su sacrificio, y así también el pan y el vino representan al cuerpo y sangre de Cristo. Dentro de la tradición cristiana, esta cruz es una referencia a la cruz donde Jesucristo fue crucificado. También tenemos otro símbolo, que es el crismón, que es una combinación de letras para representar la palabra Jesucristo. Es el símbolo que combina las letras griegas chi y ro, que son las 2 primeras letras de la palabra Cristo en griego. El crismón también es relacionado con el símbolo del alfa y omega, que representa el principio y el fin como metáfora de Dios. El ictus es otro símbolo. Es un símbolo muy antiguo del cristianismo, que inicialmente fue usado como símbolo secreto entre los cristianos. Este símbolo
consiste en el perfil de un pez. Las 5 letras de la palabra Ichthus pueden entenderse como un acrónimo de una frase griega que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces, es habitual ver este símbolo junto con este acrónimo, el cual está escrito en la parte interior. En la religión del hinduismo se tiene como símbolos al Om, el Bindi y el Padma. Pero el símbolo Om es probablemente el símbolo más importante del hinduismo. El Om representa el mantra más sagrado del hinduismo. En el budismo se tiene a la rueda del Dharma, conocida también con el nombre de Dharma Chakra. Es un símbolo que consiste en una rueda de 8 radios. Se dice que el círculo de la rueda representa la unicidad y perfección de las enseñanzas budistas. En el shintoísmo, el símbolo es el tori. Suele encontrarse en la entrada de los templos sintoístas y simboliza el paso de lo mundano a lo sagrado. También significa el puente a los dioses. En la imagen número 11 se encuentra el yin-yang. El yin-yang se remonta a la antigua China y representa la creencia de que todo en el universo está formado por 2 fuerzas que son opuestas, pero a la vez complementarias. Pero cabe mencionar, jóvenes y señoritas, que el yin-yang no es una religión. Este símbolo representa al taoísmo, es una forma de vida. Interesante este tema, ¿verdad? Ahora llegó el momento de la valoración. En la página 256 de la cartilla se encuentra un recuadro con un diálogo que se llevó a cabo entre el teólogo cristiano Leonardo Boff y el Dalai Lama. Escuchemos atentamente este diálogo y con la mirada damos lectura en forma silenciosa. En una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, Leonardo Boff se acercó al Dalai Lama y le preguntó: Santidad, para usted, ¿cuál es la mejor de todas las religiones? El teólogo católico esperaba que dijera el budismo tibetano o las religiones orientales, que son mucho más antiguas que el cristianismo. El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió y le miró fijamente a los ojos. La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al infinito, la que te hace mejor. ¿Y qué es lo que me hace mejor? Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión para ti. Leonardo Boff guardó silencio y cuenta que hasta el día de hoy sigue meditando en la sabiduría de aquella respuesta. Amigo, amiga, no interesa cuál religión tengas, o si no tienes ninguna. Lo que realmente importa es la conducta con tus semejantes, con tu familia, con tu país, con quienes te necesitan, tu compromiso con la justicia. Muy bien, ahora en el cuaderno y como tarea para la próxima clase van a responder a las preguntas que se encuentran en la parte inferior de esta página. Y de la misma forma, queridos estudiantes, van a realizar una investigación sobre el origen del universo y escribir los valores más importantes de cada religión y cómo debemos aplicar los mismos en nuestra vida diaria.
También van a realizar un cuadro comparativo de las religiones que se encuentran señaladas, conforme a los siguientes indicadores: sus principios y normas, su deidad o deidades, textos sagrados y los lugares sagrados. Queridos estudiantes, ha sido un placer haber compartido con ustedes este tema. Para la próxima vamos a profundizar aún más el conocimiento de las religiones en el mundo. Hasta la próxima, queridos estudiantes. Reciban muchas bendiciones y no se olviden de rezar por la vida, por nuestra vida tan maravillosa que Dios nos regaló. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. Sean todos bienvenidos a la clase de Educación Física y Deportes. Les habla el profesor Pablo David Vargas Flores. En esta oportunidad, el contenido que vamos a desarrollar está referido a los ejercicios de organización y orden. Todos atentos para poder oír lo que a continuación les tenemos preparado. Compañía, mis órdenes, a sus puestos. La compañía realizará ejercicio, las posiciones fundamentales, atención, fin, a expresión, moverse, dejar de moverse, pedir permisos para salir de filas, para ingresar a filas, para moverse. Compañía, a expresión. Atención, fin. Compañía, moverse. Dejar de moverse. Diga. Diga. ¿Dónde? ¡Es tu orden, mi teniente! ¡Lo voy a indicar dónde! ¡Abajo, mi teniente! ¡Siga! ¡Con permiso, mi teniente! ¡Voy a pasar filas! ¡Pasa filas! La compañía realizará presentaciones por su función y por sus nombres. Taquichi. ¡Mira, mi teniente! ¡Venga! ¡Ordene, mi teniente! Una vuelta al poste, que ordena más. ¡Es orden, mi teniente! ¡Una vuelta al poste! ¡Es orden, mi teniente! ¡Voy a dar una vuelta al poste! ¡Vaya a su puesto! ¡Es orden, mi teniente! ¡Voy a pasar el puesto! Como habrán podido oír en el audio que les hemos presentado, hay algunas actividades que generalmente se desarrollan en las unidades militares, más que todo, referidas a los ejercicios de orden. ¿Y qué son estos ejercicios de orden? Los ejercicios de orden son los que nos ayudan a mantener las formaciones y la organización. Las formaciones de escuadra son agrupaciones de un determinado grupo de personas
que se ejecutan en los desfiles cívicos. Dentro de las formaciones vamos a conocer algunos términos que son imprescindibles que los reconozcamos. Las formaciones son formas y maneras de trabajar en grupos. Permiten que durante la realización de las diferentes actividades de educación física, todos los estudiantes puedan ver, oír y practicar en forma adecuada todos los ejercicios. Entre las formaciones grupales más usadas se encuentran la fila o línea, la columna, la media luna y el círculo. También tenemos las voces de mando. Hay dos voces de mando, ¿no?, que tenemos que conocer. Una es la preventiva y la otra es la ejecutiva. En un ejemplo, por ejemplo, atención, FIR. La voz preventiva es atención y la voz ejecutiva es FIR. O cuando hacemos giros, a la de, re. A la de es la preventiva, re ya sería la ejecutiva, ¿no? Entonces, son las formaciones más usuales que las empleamos para mantener el orden. En los diferentes ejercicios, en este caso en educación física, los vamos a utilizar. También podemos usar la formación en círculo para instruir, para que no perdamos el sentido del orden, ni tampoco tengamos que gritar mucho, ¿no? Y se nos puede escuchar de manera más clara. Se cierra el círculo y ahí ya nos entendemos de mejor manera, ¿no? Entonces, los ejercicios de orden nos permiten justamente estar ordenados para ejecutar o desarrollar cualquier actividad física o de danza, ¿no?, en algún caso, o en una marcha. Entonces, cada uno tiene que ir viendo esa situación. ¿Por qué es importante el orden y la formación en el pago del bono Juancito Pinto, por ejemplo, ¿no?, en donde mayor aglomeración tenemos, ¿no? Entonces, bien importante la formación y la organización porque contribuyen a ser ordenados y disciplinados. Además, nos permiten prepararnos para el servicio premilitar o servicio militar con el año de obligación que es en cada unidad educativa o en una institución militar, ¿no? Entonces, dentro de la reflexión es bien importante en la valoración reflexionar aquello, ¿no? Por ahí alguien se anima también a hacer y ejercer la vida militar, bien importante tomar en cuenta esto de inicio. En la producción, vamos a pedirles a todos que de alguna manera puedan realizar una coreografía de danza y en la que se especifique cómo es que se están utilizando los ejercicios de orden, ¿no? Podemos estructurar una determinada coreografía y de manera creativa elaborar algún cuadro, alguna figura en base a círculos, a evoluciones, a líneas, a escuadras, y ver cómo es que eso nos puede servir para justamente la danza. Un saludo del profesor Pablo. Hasta la próxima oportunidad. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase. Jóvenes y señoritas, un saludo cordial a la distancia. En esta oportunidad vamos a dar a conocer este nuevo contenido que lleva por título La figura humana como elemento de composición en el dibujo artístico. La representación de la figura humana requiere del análisis de tres aspectos fundamentales, como son las proporciones, el movimiento y su anatomía. La figura humana está influenciada por las leyes de la perspectiva, con el fin de plasmar en una hoja de papel las proporciones adecuadas. Para poder representar y determinar las proporciones de la figura humana, utilizaremos los cánones del cuerpo humano. Canon significa regla y es de origen griego. Mediante fórmulas matemáticas se establecen las proporciones ideales del cuerpo humano, el cual se divide en partes llamadas módulos.
Ya lo usaban los egipcios para establecer las medidas perfectas de la figura. Si nos adentramos un poco en la historia, los egipcios son los primeros que proponen un sistema de representación mediante un canon. Posterior a ello, los griegos quienes lo implantan para toda la historia. Podemos decir que para los egipcios la unidad para medir el canon era el puño. Entonces, de acuerdo a eso, realizaban la construcción de la figura humana. Asimismo, para los griegos, la unidad era la cabeza, y el conjunto debía medir entre 7,5 y 8,5. Y ahí tenemos a Policleto, un escultor griego, que de igual manera establece una regla que relaciona las proporciones ideales de la figura humana, desde una medida básica llamada módulo. Según este canon, la altura del ser humano es igual a 7 veces la altura de la cabeza, y una cabeza es igual a un módulo. Por otro lado, también tenemos a este gran artista del Renacimiento como es Miguel Ángel Buonarroti. Él ha usado el canon de 7.5 cabezas, siendo actualmente la figura común. También tenemos a este gran artista como es Leonardo da Vinci. Él utilizaba, el canon de 8 cabezas, especialmente para figuras heroicas. Luego, a principios del siglo XX, el científico Strauss estudió a un grupo de hombres altos y atléticos y obtuvo la figura ideal, un hombre cuyas proporciones respondían al canon de 8 cabezas. Gracias a todos estos estudios, se pudo llegar a la conclusión de que existen 3 cánones para determinar las proporciones de la figura humana. Un canon de 7 cabezas y media es vista como figura común, la figura típica de cualquier hombre de la calle. Un canon de 8 cabezas, figura ideal, es empleado por los artistas porque las proporciones responden a la figura ideal. Un canon de 8 cabezas y media, figura heroica, empleado en las historietas y el dibujado para el diseño de las figurinas, Asimismo, tenemos las proporciones de la figura humana femenina. El canon de la figura femenina es también de 8 cabezas, dado que la cabeza de la mujer es proporcionalmente más pequeña que la del hombre. El canon femenino es similar al de la figura masculina, de 8 cabezas, solo que es proporcionalmente más pequeño y con las siguientes diferencias. Los hombros son proporcionalmente más estrechos, los pechos se sitúan más abajo, la cintura es algo más estrecha, el ombligo queda situado ligeramente más abajo, las caderas son proporcionalmente más anchas, Y en el perfil femenino, los glúteos sobresalen de la línea o el nivel vertical en que se hallan el omóplato y la pantorrilla, Por otro lado, para representar la figura humana de los niños se emplean otras proporciones. Esto por el hecho de que el niño es una persona en constante y rápida evolución. Es difícil concretar un canon, aunque podemos establecer uno aproximado. 5 cabezas para niños de 2 años, de 6 cabezas entre 6 y 12 años, 7 cabezas entre 12 y los 15 años, aproximadamente, Como ya hemos visto sobre las proporciones, es necesario también ver sobre el movimiento de la figura humana. Para dibujar la figura humana en movimiento debemos conocer el esqueleto y sus articulaciones, analizar el equilibrio estático y dinámico en el que juegan un papel muy importante los mecanismos de compensación del movimiento. Cuando caminamos, el peso del cuerpo pesa alternativamente de una pierna a otra, Y donde los brazos y las piernas alternan su movimiento, de modo que unas avanzan, otros retroceden y viceversa, Los mecanismos de compensación de la cabeza, hombros y caderas coordinan para dar el movimiento. Y tenemos el movimiento explícito, llamada también postura dinámica, y es una representación del movimiento propio del cuerpo. También tenemos el movimiento implícito,
es la representación del movimiento de algunas partes del cuerpo, debido a posturas con o sin apoyo de algún objeto, aunque parezca una postura estática, ¿no? Para aprender a dibujar la figura humana, debemos conocer las formas básicas de cada parte del cuerpo. Así luego podemos adaptar fácilmente a cualquier postura y hacer esbozos con modelos, ¿no? Primero vamos a dibujar la figura de un hombre de frente y de perfil, como vemos en nuestro texto, ¿no? Estructurado en 8 cabezas. Primero para esto vamos a trazar una línea vertical de 16 centímetros y dividimos en 8 partes iguales, es decir, a 2 centímetros, ¿no? Y a ambos lados de esta línea, al lado izquierdo y al lado derecho, vamos a medir también 2 centímetros, ¿no? Esto para ubicar las líneas laterales, ¿no? Entonces, en el primer módulo o en el primer 2 centímetros vamos a trazar el óvalo, ¿no? ¿Ya? Esto nos va a representar a la cabeza, ¿no? Luego trazaremos el tronco, donde localizaremos las articulaciones de las caderas, la mitad de la figura, ¿no? Por último trazaremos las extremidades, que partirán desde las 4 esquinas del tronco. Las piernas medirán 4 cabezas y tendrán las rodillas a la mitad, ¿no? Mientras que los brazos tendrán una longitud de aproximadamente 3 cabezas y tendrán los codos en la base de la sección 3 a la altura del ombligo. Y con respecto a las manos, serán óvalos y de un tamaño algo inferior a la cara, ¿no? Mientras que los pies serán triangulares y en su perfil serán tan grandes como una cabeza, ¿no? Entonces realizamos ese ejercicio. Radio Clase, Radio Clase, Radio Clase.